Me gustaría desearles a todos los maestros y que en pos de los monasterios y particularmente a todas las monjas de las Shedras y todos los monjes y amigos del Dharma que están viendo en el internet, Tashi Delek. Así que hoy continuaré hablando acerca de el tema de seguir a los maestros espirituales. Así que pensé que debería de hablar en primer lugar acerca de el tercer verso de la alabanza busco exhaustivamente. Oda cheza dame megi ene shologa sumbadi da sabje ge wandu chebing bina je shamanga bu kunjo yanla gi ene dame megi chenje gi nangdar chena ene yongzin lama la dinzu sa di bare da di ge zasi di ma chkyo yin bina didan dengi du ma thamje ba yongzin ge we sheren jung Entonces, el tercer verso de buscó exhaustivamente en términos del tema, del índice, se describe en el comentario de Shamar Khandrishe Yenlak como cómo siguió al guru, cómo siguió al maestro espiritual. Y el verso dice, al darse cuenta que todo objetivo del presente y de lo eterno germina del maestro espiritual, el sostenedor de todo, un anhelo irrevocable floreció en él plenamente. Su fe se volvió trascendente, a él le suplico. Para hablar del punto principal de estas enseñanzas, de esta enseñanza, el maestro espiritual es la base principal, la esencia del camino espiritual. Así que seguir a un gurú auténtico es como la fuerza vital de todos nosotros que practicamos el Dharma. Así que es muy importante para nosotros que sigamos a un maestro espiritual auténtico, como mencioné el otro día. Mikyo Dorje tuvo cuatro maestros principales, como es muy conocido, incluyendo a Sangye Nyempa y a los demás, así que hay cuatro maestros principales. Y entre estos cuatro, Gyaltsab Tashi Namgyal, no lo incluimos en estos cuatro maestros principales, sin embargo, como mencioné antes, Gyaltsab Rinpoche le mostró gran generosidad y amabilidad a Mikyo Dorje y lo reconoció. Fue el que lo reconoció a Mikyo Dorje como el Karmapa y lo entronó. Y le dio los votos de ayuno, del Mahayana y los votos de novicio. Y Mikyo Dorje expresó que él había sido muy bueno con él. Y que fue el primer maestro lama que Mikyo Dorje siguió en su vida. Ahora me gustaría mostrarles esta foto de Gyaltsab Tashi Namgyal para que puedan ver quién fue, en qué año nació y en qué año falleció. Así que les estoy enseñando la foto en este momento. Si ven, esta tanca es una tanca antigua, una pintura antigua, que está en el Lojang de Gyaltsab Rinpoche. Probablemente se pintó en el tiempo del sexto Gyaltsab. En, probablemente en el tiempo del décimo, al final de la vida del décimo Karmapa y al inicio de la del onceavo, alrededor de ese tiempo.
Entonces aquí Gyaltsab Tashi Namgyal tiene el cabello largo, tal como le dijo Mikio Dorje, antes tenías el cabello corto y ahora lo tienes largo. Y también dijo que él era de muy buena conducta. Y podemos ver claramente esto en la foto. Ahora, el año en el que nació es en el año de 1487 y el año en el que murió fue en 1515. Así que solo vivió a la edad de 29 años. Ahora, esta segunda lámina es Sangye Nyempa Rinpoche, que es el segundo lama de Mikio Dorje. Y esta es una tanka de la guirnalda dorada que está en Palpung Monastery, en el monasterio de Palpung. Es una de las 4 tankas. Y él nació alrededor de 1457. Todavía tenemos que investigar este dato. Y el año en el que murió es en 1525. Así que debió vivir alrededor de 64 años, no estoy seguro, pero al menos 60 años. Ahora, después de que estudió con Sangye Nyempa Rinpoche, el tercer gurú que siguió fue Dulmotashi User. Ahora, las fechas de nacimiento y de fallecimiento de Dulmotashi User, no he encontrado datos claros acerca de las fechas de su nacimiento y su muerte. Pero si miramos a las biografías Kagyu Serchen, podemos inferir el año de de su fallecimiento, pero su año de nacimiento es difícil de encontrar, eso creo. En cualquier caso, esta foto nos muestra está probablemente en la colección de Tumocho Rinpoche. Es la primera vez que veo esta foto y este es Tashi User. Se preguntan cómo se veía, probablemente algo parecido a esto. Ahora, el siguiente es Kenjup Chudrup Sengye, de quien recibió la ordenación principal de los votos de Bhikshu. De los 4 gurús principales de Mikyo Dorje, él se considera uno de ellos. Él nació en 1451 y murió en 1530. Es que probablemente vivió alrededor de 80 años. Esta tanka viene de una tanka de Mikyo Dorje y a los lados hay algunos lamas pintados alrededor de él. Así que esta es una parte de esta tanka y hemos ampliado la imagen. Este es un error. Dice su santidad. He hecho un error aquí con Karma Trilempa. Puse la historia de Panchen Shadrulpa. Así que mañana pondré la imagen correcta de Karma Trilempa. Esta no es, pero discúlpenme por esto. En cualquier caso, Karma Trilempa nació en 1456 y murió en 1531. Pero la foto no es la fotografía correcta.
Ahora he hablado acerca de los cuatro principales maestros: Sangye Nyempa, Tulmo Tashi User, Chudrup Sengye y Karma Chunlenpa. Estos son considerados los cuatro maestros principales y adicionalmente Gyaltsab Tashi Namgyal. Así que les he dado una introducción y les enseñé sus pinturas, sus fotografías. Y ahora me gustaría hacer una introducción a Dulmo Tashi User. Así que cuando di la introducción a Sangye Nyempa Rinpoche anteriormente, cuando Sangye Rinpoche murió, ¿cuál era la situación en la que Mikyo Dorje estaba cuando murió Sangye Nyempa Rinpoche? Después Mikyo Dorje construyó una estatua de Sangye Nyempa Rinpoche y hubo muchos signos de que estaba bendecida. Y después esta estatua se llevó a al monasterio de Tsurpo y se le llama la estatua del espacio. Es una de las estatuas principales o más importantes del monasterio de Tsurpo. Así que normalmente cuando los restos de una persona son llevados al cementerio, tradicionalmente se lleva a los lugares de cremación y se recita Guru Yoga. Y la estatua se lleva cerca de su casa y en el mismo día se lleva de regreso al monasterio de Tsurpo. Así que se considera una estatua muy, muy sagrada. Así que no voy a hablar mucho de esto en este momento, pero pienso que si yo tengo algo más de tiempo, hablaré de esto más adelante. Ahora, el siguiente, voy a hablar un poco acerca de otro de los maestros de Mikyo Dorje, Dulmo Tashi User. Él fue un discípulo directo del séptimo Karmapa, Chudra Gyatso, y además era muy respetado en las regiones de Urtsang y Kam. Era considerado alguien que mantenía sus votos de manera muy pura. Al principio él estudió en el monasterio de Geden, uno de los 3 grandes monasterios Gelug, y después fue a ver al séptimo Karmapa y estudió muchos textos con él. Pero no solamente estudió y escuchó, también pasó mucho tiempo practicando en retiros aislados en las montañas. Él dejó de lado todo pensamiento de autoaferramiento o autointerés y de los 8 dharmas mundanos y se entrenó a sí mismo profundamente en apreciar a los demás más que a sí mismo. Y después de Gyaltsab Rinpoche y Sangye Nyempa, él es el guru a quien Mikyo Dorje siguió, o maestro. Él nació en la región de Jitu, que creo que ahora es el presente lugar Jituzong, en la región de Yushu. Ahora, hay 3 familias que son las dueñas o las que son regentes de este lugar. 3 familias llamadas Kyab, Dulmo y Ser. Y él nació como el hijo del señor de Dulmo. Es por esto que se llama Dulmo Tashi User.
Ahora se le dan varios nombres distintos a su clan. La mayoría de los documentos del tiempo de Mikyo Dorje dicen a su nombre Du, de la misma manera que se escribe su nombre. Ahora, Dulmo, hay una una L ahí. Y la gente cree que esta palabra suena muy parecida a demonio, pero ahora mucha gente dice que no, que simplemente es el nombre del clan, de la familia que reinaba en ese territorio. Ahora no sabemos claramente la fecha de su nacimiento, no he encontrado algo donde está realmente claramente indicado, puesto que no hay una historia de liberación de Tashi User. Hay una historia en la guirnalda dorada de los maestros Kagyu y también en el festín de académicos. No, pero no hay una autobiografía separada, entonces no he podido encontrar su fecha de nacimiento. Pero cuando él era joven, conoció al séptimo Karmapa Chudrakyatso y se le dio el nombre de Tashi User. El séptimo Karmapa Chudrakyatso fue quien le dio el nombre Tashi User y la transmisión del Mani Mantra. Y después continuó ordenándose con Goshi Paljor Dundrup. Y desde la edad de 8 años estudió lógica básica con algunos geshes Gelug. Fue al monasterio de Geden o Ribu Geden para educarse y estudió en sutras y tantras. Y después tomó la ordenación completa con Chudrup Sangpo en Kitchen Sakyashri. Así que cuando tomó los votos completos de ordenación, también recibió del Kempo los empoderamientos del linaje Sakya, de Chakrasambhara y de Luyipa y Gandampa, y los del ciclo de Vajrapani. Ahora, cuando regresó a su tierra natal, en el camino podía tomar dos caminos distintos y tomó el camino del sur, en la ruta del sur, y cuando llegó a la montaña de Namtu, se encontró con Chudragyatso. Ahora, cuando era joven, conoció a Chudragyatso, pero era muy pequeño. Y después, cuando se volvió adulto, la primera vez que conoció a Chudragyatso como adulto, el momento en el que recibió las bendiciones, sintió una fe incontrolable y dejó cualquier pensamiento de regresar a su tierra natal y continuó estudiando con el séptimo Karamapa y recibió las instrucciones de Mahamudra y de los 6 yogas, instrucciones de Mahakala y Mahakali, en especial las instrucciones de los Trikayas, el prana indivisible y la atención consciente, los 3 dohas de Saraham, y muchos otros textos, pero en particular la lámpara de los 3 mundos, que es el autocomentario del séptimo Karmapa de Prajnaparamita. Cuando Chudragyatso escribió Chudragyatso no habría sido capaz de escribir su comentario profundo en Prajnaparamita, y él escribió solo hasta la sección de Bodhicitta, pero en realidad
Parece que probablemente tenía planeado escribir un texto parecido al Océano de Lógica, pero en cualquier caso recibió muchos textos de Sutra y Tantra de Chudra Gyatso, y no solo esto, sino que además fue a colegios monásticos en el Tíbet central y usando la tradición filosófica del séptimo Karmapa como la base de sus em, argumentos, tuvo debates públicos y discusiones. Y de Situtashi Paljur, él recibió los cinco sets de las cinco deidades de Dusum Khenpa y los ciclos de Bernakchen. Y principalmente practicó con gran concentración en retiros en las montañas y desarrolló grandes cualidades de renuncia y de realización. Y ahora debemos saber también muy bien cuando hablamos de las deidades. Cuando hablé de Dusum Khenpa, hablé también de que una de sus actividades principales de fundar los tres sedes monásticas, Karmakagyu, y otra es también acerca de las cinco deidades, con características particulares. En la biografía del Joshin Rinpoche, dice que cuando fue a Lithang, no, creo que he decidido no contarles esa historia, no estoy seguro de esto. Pero bueno, en cualquier caso, entre los dos, cuando los dos tutores vinieron al monasterio de Tsurpo, le dijeron, bueno, ¿qué texto estás leyendo? Y dijo, estoy leyendo los 13 tantras. Es una manera en la que decimos esto, pero en la que normalmente decimos esto, estoy memorizando los 13 tantras o los 12 tantras, pero no es, realmente decimos esto, pero no sabemos cuáles son. Entonces le pregunto, bueno, ¿cuáles son las cinco deidades de Dusum Khenpa? Y dijo la primera, la segunda, y después no pudo enlistar las demás. Si no puedes ni siquiera recordar los cinco sets de cinco deidades, olvídate acerca de los mandalas. Así que no se trata de pasar el examen. Ni siquiera puedes hacer una lista de cinco deidades. Así, si les pregunto, probablemente será un poco difícil, ¿no? Que las cinco deidades de Vajravari, las cinco deidades de Chakrasambhara. Algunas personas también consideran las cinco de Variti, las cinco de Chakrasambhara, las cinco de Hevarra, las cinco de Hayagriva y las cinco de Tara. Así que son las cinco sets de cinco deidades y estas son las que debemos de saber. Así que si alguien de otro linaje te pregunta y te dicen cuáles son las cinco sets de cinco deidades de la tradición, si no le puedes decir, pues te sentirás muy avergonzado. Ahora después, Tashi Usser, Rulmo Tashi Usser, fue a Surman, Ga, Denma, Chigun, Logyo y a Kyabdu y a otros lugares y realizó grandes actividades allí y en particular enseñó así como el séptimo Karamapa, dio muchas enseñanzas, como las de Chakrasambhara, Guyasamaya, Hevajra, enseñanzas de linaje y en particular todo el Dharma profundo que había recibido del séptimo Karamapa.
dio todo esto al Karmapa, cual si hubiera em, vaciado una vasija en otra. Y construyó un nuevo monasterio en Bengar, en Rongpo. Y muchos grandes seres, incluyendo Gyaltsab Dragpa Pelger, y las comunidades monásticas del este de Tibet, tanto las monásticas como las mundanas, lo consideraron como uno de los gurús que, que podría ser el único gurú que uno sostuviera. Y también era alguien que podía enseñar a otros la visión particular y la intención de la práctica del linaje tal de manera auténtica. Así que ¿cómo fue que Jurmuta User conoció por primera vez a Mikio Dorje? Cuando Mikio Dorje tenía 8 años, él estaba en la región que actualmente es Yushu, y había un tiempo en el que Mikio Dorje fue a esta área y Sangye Nyempa y Tashi User fueron juntos a este gran campamento. Fueron a ver a Mikio Dorje y fue en ese momento en el que se conocieron. En ese momento Mikio Dorje sintió gran fe por ambos, por Sangye Nyempa Rinpoche y Tashi User, y pensó para sí mismo que sería maravilloso estudiar con ellos. Y después cuando llegó a la edad de 15 años, tuvo una discusión con sus asistentes y acerca de con quién debería de estudiar. Y algunas personas dijeron que con Tashi User. Y no había nadie que dijo que debería estudiar con Tashi User. Pero Mikio Dorje vio la situación por sí mismo y él decidió que aunque nadie dijera que debería estudiar con Tashi User, para él era importante estudiar con Tashi User y entonces le invitó al campamento. Y con él estudió los textos, en particular las explicaciones de muchos tantras, incluyendo el tantra raíz de Chakrasambhara y de Guhyashamaya, el de Vajrakatupita, así como los principios internos profundos, el continuo sublime, las escuelas filosóficas, poesía y gramática. En resumen, estudió todos los puntos cruciales de la práctica y las instrucciones esenciales del Vinaya a través del glorioso Vijayasamaya y aprendió acerca en cómo escuchar, contemplar y meditar, cómo entender las explicaciones, el debate y la escritura, las generalidades y especificidades de los entendimientos del Dharma, la visión y la conducta de los tres vehículos, las etapas del camino, de los tres tipos de individuos y las distinciones entre los tantras altos y menores. En resumen, ganó gran entendimiento en las enseñanzas completas gracias a conocer a Tashi User. Mikio Dorje escribió él mismo por el poder de de los ejemplos y las bendiciones de este maestro. Fui entrenado en las tres canastas, la de los sutras, los tantras y los comentarios del mayor y el menor, las áreas de conocimiento mayor y menor, para determinarlas, y también la más sutil terminología. Y gané interés en las historias de liberación del Bhagavan Buda, los bodhisattvas y los estudiantes. Sentí gozo y me maravillé ante las acciones de los reyes del Dharma, los ministros, los traductores y los panditas, y devoción increíble por los gurús de linaje y los gurús raíz,
la armadura de la diligencia por sostener, preservar y diseminar las enseñanzas, y la conclusión de la práctica por cuidar de todos aquellos que busquen liberación, los métodos para adiestrar a los seres en la era degenerada, el ojo de la mente claro en lo que adoptar y lo que abandonar, y en resumen, un hambre de la esencia del néctar de las enseñanzas y de las bendiciones de los gurús. Y en particular, cuando cualquiera se expresaba desde las aflicciones de manera física o verbal, Tashi User sentía una increíble compasión y nada más verlo, Mikio Dorje desarrolló fe pensando, el noble Avalokiteshvara es tal como él. Y Tashi User también se sintió deleitado por las intenciones puras de Mikio Dorje y un fuerte gozo por su diligencia y su inteligencia. Él dijo, para incrementar, tomando las presentes intenciones, acciones y conocimiento de su santidad, refiriéndose a Mikio Dorje, yo estoy seguro de que en el futuro su santidad se volverá un maestro omnisciente y gran escolástico de esta tierra de las nieves. Y considero esta una profecía. Mikio Dorje era muy joven en esa época, pero en resumen, Tashi User hizo esta predicción de decir, en el futuro te convertirás en un gran académico, el sutra y el tantra y de todas las áreas de conocimiento. Ahora, el tiempo en el que estuvo Mikio Dorje con Tashi User y estudió con él no fue más que 3 años, solamente 3 años. Si fuera menos de 3 años, aunque solo fueran 3 años, la influencia de las bendiciones de Tashi User, o podemos decir ahora la influencia de Tashi User, perduró por la vida entera de Mikio Dorje. Puesto que estudió con él los textos, Mikio Dorje desarrolló un gran interés, una gran aspiración o deseo por el sutra, el tantra y todas las áreas de conocimiento. Y después por 12 años pasó todo el tiempo leyendo textos. No se relajaba en el día e incluso en la noche no dormía mucho. Estudiaba todo el tiempo. Se dio cuenta de que si comía mucho, tendría mucho Beckham, uno de los 3 humores de la medicina tibetana. Y por esta razón comía muy poco. Sí, porque si de esta manera dormiría mucho, entonces comía muy poco. Y cuando Mikio Dorje tenía conversaciones con otras personas, realmente le encantaba hablar de la filosofía y los textos. Cuando estaba estudiando y hablando acerca de esto, cuando llegaba a un punto importante a su mente, lo escribía inmediatamente, escribía notas en ese momento. Así que tenía una gran diligencia para estudiar continuamente, ininterrumpidamente, y mucho entusiasmo. Y esto era principalmente por las bendiciones o la influencia de Tashi User. De la misma manera, cuando Mikio Dorje hablaba de Tashi User, hablaba de sus grandes, decía, es un gran erudito. Cuando recordaba sus cualidades y hablaba de ellas, tenía esta gran fe, una fe muy intensa, y no solo hablaba Mikio Dorje de él, sino no era solo que hablara de él, sino que incluso los estudiantes alrededor de él podían sentir como el calor de sus bendiciones. Es como si tienes un aire acondicionado o un calentador y sientes el aire que sale.
Entonces sí sentía la calidez de las enseñanzas. Esos es los discípulos directos de Mikio Dorje quienes han dicho esto. Así que en resumen, Mikio Dorje escribió una historia de liberación de Sangye que se llama La auténtica esencia del Dharmakaya. Son dos historias de liberación de Sangye. Esta es una de ellas. Y dice, conocí al gurú Dulma Oeser, quien se llamado así por el nombre de su casta y su clan, y él nutrió la poca virtud que ya había en mi ser, dándome la bondad del entendimiento de las etapas completas del camino de las enseñanzas del Buda. No pude pagar su bondad de este gran ser. No podría pagar la bondad de este gran ser, incluso si mi cuerpo fuera triturado en innumerables granos. Entonces, esto que dice, cuando dice su casta o su clan, es porque, como expliqué, su nombre era así, Dulmo. Y cuando habla de las enseñanzas budistas, o las enseñanzas del Buda, y dice, no podré repagar esta bondad, ¿no? Se reducirá mi cuerpo a estas pequeñas granos, como si le hicieran harina. Y así que incluso si mi cuerpo le hiciera como granos de arena o de harina y lo volviera un mandala y lo ofreciera, no podría pagar su bondad. A esto se refiere. Así que esta es una introducción corta a Drelmo Tashi Weser. Y después de esto, ¿cuál es el otro gurú de Mikyo Dorje? Es Chudrup Sengye. El nombre Chudrup Sengye, la razón por la que es uno de los 4 principales maestros de Mikyo Dorje es porque él le dio la ordenación completa. De él es que recibió los votos completos de Bhikshu. Y también recibió muchas otras enseñanzas de él. Sin embargo, Chudrup Sengye solo era un simple estudiante Kagyopa. Ahora, no era un simple estudiante Kagyopa. Ahora hablamos siempre de qué linaje eres o a qué linaje perteneces, pero en el pasado esto no era así. Muchas veces los grandes maestros escuchaban enseñanzas de muy distintas escuelas, así que no es tan fácil decir a qué linaje pertenecían. Así que él no tenía un linaje particular. Después se volvió más fácil saber de qué linaje eras, porque después ahora estudiamos solo los textos de tu escuela, pero en los viejos tiempos no era así. La mayoría de los maestros realizados estudiaban los linajes y todas las enseñanzas de todos los linajes y consideraron esto muy bueno. Estas son las enseñanzas completas y alababan el hacer esto. Así que él no era del linaje Kagyu, pero fue quien le dio la ordenación completa a Mikyo Dorje, así que se considera uno de los 4 maestros principales. Ahora, su lugar de nacimiento es en la región de Sang. Es un lugar llamado Yerusilma en Sang. Y su padre se llamaba Rakye y su madre Losarki. Y nació en el año de 1451. Cuando era pequeño, se llamaba Ser Ukyap.
a la edad de 5 años, estudió con su tío Lopan Palsang, eh, estudió cómo escribir y recitar textos y demás. Desde la edad de 8 años estudió muchos rituales y tantras como Hayagriva y Vairachana Sarvabit. Y muchas se volvió muy bueno, entonces mucha gente venía a pedirle listones de protección y rituales para obstáculos. En el viejo Tibet, Hayagriva era muy importante y Vairocana también para los cuerpos cuando los llevan al crematorio o a los sitios de cremación. Perdón, a los cementerios. Y también recibió el empoderamiento de Jevara y la iniciación del protector que cumple la actividad de Namse. Y a la edad de 18 años, del mismo Kempo tomó la ordenación y después de tomar la ordenación completa, sí tenía incluso la menor de las faltas, él inmediatamente la confesaba en ese mismo día. No dejaba pasar un solo día sin confesarlo. Entonces él tenía a los preceptos en muy alta estima, tanto como sus ojos. Entonces se dice que de todas las personas que sostenían el Vinaya, él era como la joya de la corona. Y estudió muchas enseñanzas de Dharma, en particular de este Kempo, en particular muchos empoderamientos, instrucciones esenciales. Mm. Ahora, Sangpur fue la primera, el monasterio de Shangpur fue la primera Shedra, o colegio monástico en Tíbet, así que es como el Nalanda de Tíbet. Después este monasterio decayó y después ya nos podías más o menos decir en qué lugar estaba, pero la situación no es la misma, pero en aquel entonces era muy importante. Así que fue a Baldensangbur y había un gran escolástico o académico llamado Tensal y con él estudió el comentario de validez y el tesoro de lógica, de validez y lógica, y estudió los tres votos, el entrenamiento mental. A la edad de 25 años estudió el Prajnaparamita, los 5 dharmas de Maitreya, el Abhidharma, los versos raíz de la entrada al camino medio, entrando al camino medio y todo esto con gran diligencia. Y después cuando necesitas un tutor de debate, vas a otro monasterio. Él tenía que ir a otro monasterio. Y una de las razones por las que a él no le gustaba mucho esto era porque la mayoría de la gente iba a otros monasterios a hacer estos eh, como viajes para hacer debates en distintas shedras. Era porque la gente va ahí a hacerse famoso, básicamente a debatir para ganar fama. Entonces a él no le gustaba esto de ir a debatir por fama. Así que cuando tenía 30 años,
Hay 4 monasterios principales que practican principalmente el Vinaya y solamente el Vinaya, concentrados solamente en el Vinaya. Ahora después, cuando en el momento de las guerras con Mongolia, las prácticas detalladas del Vinaya que habían florecido en estos monasterios decayeron. Y la razón por la que estoy diciendo esto es porque en el tiempo en el que él fue a un peregrinaje, el Chögyam Sengye fue a un peregrinaje, cuando llegó a Tsokpadeshi, había un paso, perdón, había un gran estudio del Vinaya anteriormente en ese monasterio, pero después ya esto ya no existía, había declinado. Y después Hungalegpa invitó a la sangha de estos 4 monasterios del Vinaya y tuvieron el retiro de la época de lluvias y 1000 monjes se reunieron ahí. Y en ese momento dio un discurso sobre el yoga de Sonam Sengye y todo el mundo dijo que lo había hecho muy bien. Y después en la región de ocurrió otra guerra y él se sintió realmente muy desconsolado y dijo, debería de hacer práctica de meditación ahora. Entonces él recibió las instrucciones de las 6 aplicaciones del maestro de Sonam Sengye y las bases lógicas y de textos de la visión de Shenton. Y cuando él vio el comentario de Mikyo Dorje, el ornamento de clara realización, acerca de la visión de Shenton, probablemente este Kempo probablemente Chögyam Sengye, él mismo escribió un comentario acerca del ornamento de la clara realización de la tradición de Shenton. Pero en cualquier caso, cuando Chögyam Sengye recibió estas enseñanzas en la visión de Shenton, dijo que previamente a esto, él era como si viera las escrituras con los ojos cerrados en la noche. Pero después de leer esto, aprender esto, era como si viera lo mismo, pero con los ojos abiertos en plena luz del día. Y después de esto pensó que debería de ir a un lugar solitario a practicar, pero en el pasado había recibido el empoderamiento de Vaisravana, de Khenchen Chökyi Wangchuk, y le prometió que iría a Tsogde Gedungang, al monasterio de Tsogde Gedungang. Y se dio cuenta de que él no podía romper esta promesa, así que comenzó como maestro disciplinario y eventualmente se convirtió en el abad del monasterio. Así que pasó la mayor parte de su vida o su vida entera como el líder político y espiritual del monasterio. Ahora, cuando hablamos de los 3 lugares, de Tsongpa Kungay Namgyal, él también siguió a muchos gurús como el cuarto Shamarchenga Chodrak, Lingme Pandita, Shalolo Chenje Nyungpa y otros, pero no necesito entrar en detalle aquí.
cuando, de acuerdo a su actividad, él a los 25 años escribió un suplemento o un texto complementario para Palden Sangpu, para su texto de Prajnaparamita. Ahora, cuando hablamos de un texto suplementario o complementario, ¿a qué nos referimos? Es un tratado que no es el texto principal, pero es como tendrías sesiones de revisión y donde los estudiantes hacen preguntas. Entonces, eso quiere decir, ahora a la edad de 25 años, se volvió el Kempo de En 1506 fue invitado por Shamarchenga Chodrak y recibió los tantras principales Nyingma y el océano de Dakinis y demás. Y en ese entonces estaba Chaglotzawa, Densatel, los Kempos de Ñentic, entre otros estudiantes con los que él hizo una conexión de Dharma. Y después de esto, Mikyo Dorje lo invitó y fue a Kongpo y ahí le dio la ordenación completa. Después de darle la ordenación completa, Mikyo Dorje le dijo, por favor, quédate un tiempo. Pero él dijo que el clima no le era bueno para él, que no era bueno para él, y entonces dijo también, está el señor de Yargyap, uno de los distintos regentes o señores del Tíbet central, y le había hecho una promesa de ir ahí, así que en el camino al Tíbet central, él paró en el monasterio de Drikung y pasó 5 años allí, y después se fue en el camino a Lhasa, a Yargyap, y ahí conoció, bueno, se encontró con este señor, con su esposa y sus hijos, y allí muchos estudiantes vinieron a verlo de muchos lugares distintos, pero dijo, no permaneceré por largo tiempo. Y a la edad de 80 años, en el séptimo día del sexto mes lunar del año del tigre, dijo, me voy. Haz algo con mi tapete, dijo, como extiende mi tapete. Y entonces los que estaban alrededor de él le preguntaron, si vas a una tierra pura, ¿a quién tomaremos como nuestro protector y refugio? Y él dijo 3 veces, no se involucren en rencores del aferramiento mental, nunca estarán separados de mí. Dijo esto 3 veces y después de esto, sin ninguna señal de enfermedad, sentado en la postura de 7 puntos de Vairochana, falleció. No es como que se sintió enfermo y se recostó como normalmente sucede. Simplemente se sentó en la postura de los 7 puntos y murió. Nosotros ni siquiera podemos sentarnos en la postura de 7 puntos cuando estamos vivos. Y él se sentó así cuando estaba muriendo. Así que es increíble, ¿cierto? Ahora también me gustaría hablar de cómo fue que lo invitó Mikio Dorje, pero creo que tomaremos ahora la pausa y cuando regresemos empezaré con esto de nuevo. 당기 켄지 슈르싱기 남다데 롭스를 치브레 다 게바 되네 아니 켄지 슈르싱기 남다 아니 에 다다 베징잉바 다다 라요레 제잔 디게들이야 시비나 켄그레 삼청도 다시 한번 자미기도 지콩 게 아니 켄지 슈르싱기 디데 참베 고르당 Ahora he hablado un poco acerca de
en general acerca de la biografía de Chodrup Sengye. Recibí una copia antigua de la vida de Chodrup Sengye y em, creo que si la leemos podemos entender algo acerca de su vida. Y ahora me gustaría hablar acerca de cómo Chodrup Sengye em, fue invitado por Mikio Dorje para darle la ordenación completa. Así que como mencioné anteriormente, el Mahasiddha Sangye Nyingpa tenía un pie, tenía alguna enfermedad o un problema en un pie. Cuando su pie le dolía mucho o estaba muy mal su condición, Mikio Dorje estaba con él. En ese tiempo, el cuarto Shamar Rinpoche él pensó en darle ofrendas al cuarto Shamar Rinpoche. Le pudo haber dado las ofrendas, pero pensó que quizás le ofendería al séptimo Karmapa, así que no le ofreció al cuarto Shamar, no le dio las ofrendas, puesto que pensó que ofendería al séptimo Karmapa. Y después en una visión, cuando veía en visión, cuando tenía visiones de Shamar Rinpoche, su rostro no estaba claro, era como un poco borroso. Cuando pensaba en el Shamar, su pie le dolía. Así que pensó que oh, debe ser porque no servía adecuadamente a Shamar Rinpoche que mi pie me duele. Pensó que esa era la razón. Y creo que sería bueno si tomo la ordenación completa con Shamar Rinpoche, pero debido a los líderes del campamento y otras personas, entonces en ese punto Mikio Dorje le dijo, yo haré lo que tú me digas que haga. Y Nyingpa Rinpoche hizo un pequeño plan. Estaban probablemente en la región de Kham. Se prepararon para ir a la región central de Tíbet. Así que aunque hicieron estos planes no funcionaron. Y Chenmo Rinpoche murió rápidamente y las personas del campamento no querían ir al Tíbet central. Así que no pudo recibir la ordenación del Shamar Chodrak. Así que cuando pensó, ¿de quién puedo recibir la completa ordenación? Le mandó, por esta razón, Mikio Dorje le envió una carta em, a Chodrak, a Rinpoche y le dijo, ¿de quién puedo tomar los votos de ordenación?
Y dijo, en el pasado, cuando el séptimo Karmapa Chodragyatso vino a Gedungan, había una muy buena, una auspiciosa conexión. Y la razón es es que en ese momento hicieron una procesión en la que cada persona tenía algo distinto en sus manos, sostenía algo distinto en sus manos y estaban en línea y él tenía un mandala dorado muy hermoso con montones de colores de distintos, montones de joyas de distintos colores y y él la estaba sosteniendo y por esta conexión cuando hicieron esta ofrenda pudo hacer la ofrenda de cuando el Karmapa estaba, el séptimo Karmapa le dio una, cuando el séptimo Karmapa Chodragyatso fue a la región de Kongpo, si leemos las historias de las biografías de los Budas pasados, se dice que se tiraban lentejas o granos, se ofrecían. Así que hizo la aspiración de bodhicitta y en ese punto el séptimo Karmapa volteó y lo vio y a partir de ese momento de esa vida pensó, esto debe ser lo que hizo una conexión para yo ser el Khenpo que dé a Mikyo Dorje la ordenación completa. Eso es lo que Chögyop Sengye, Khenpo Chögyop Sengye pensó él mismo. Así que lo que debemos saber es que desde el tercer Karmapa, Rangyung Dorje, prácticamente todos los Karmapas han tomado la ordenación o los votos en el monasterio de Gedungan. Y varios Karmapas han tenido gran conexión. Hay un dicho de Gedungan que cada conexión con el Karmapa era una encarnación de los 16 Arahats. Así que Chögyop Sengye se dice que él era una emanación de un Arahat de Yen Lakchung. Así que hay muchos lamas distintos de los que se toman ordenación, pero cuando hablamos de Gedungan es uno de los monasterios principales donde la práctica del Vinaya era enfatizada. Así que los Karmapas iban allí para recibir el linaje de votos en este monasterio. Y así que se decidió que Chögyop Sengye
sería quien le diera los votos de la ordenación completa. Mikio Dorje escribió una letra diciendo, deseo tener los votos de la ordenación completa y las cualidades de un venerable y estudioso sostenedor del Vinaya. Así que por favor, ven aquí. Si piensas que el camino será difícil, no vengas. Em, eh, me alejaré de la conducta del Bodhisattva. Entonces esta fue una carta muy, muy dura. Así que desde el momento en el que Chodrop Sengye abrió la carta, una caracola se escuchó soplar en la puya y se sintió encantado, pensando que esto era muy auspicioso. Sin embargo, tenía ya 79 años de edad. Así que iba a ser un viaje muy cansado. En ese tiempo no había aviones. En ese tiempo había que caminar o había caballos. Así que dijo, no, no puedo ir. Sin embargo, Mikio Dorje permaneció firme, insistió en que debía ir, así que envió gente a invitarlo. Y puesto que él tenía una conexión tan fuerte entre el Sogde y los Karmapas previos, decidió ir a Gongpo. Así que a partir del tercer día del noveno mes del año del cerdo, fue a Yatang. Entonces, no estoy seguro si es Lotsawa, pero él conoció a un gran traductor y con el que discutió acerca del Dharma. Y eventualmente llegó al gran campamento en el 11º mes tibetano. Cuando llegaron a este campamento, en el mismo día que él llegó, se encontró con Mikio Dorje. Descansó por algunos días porque era muy viejo y había caminado todo el camino y necesitaba algunos días para descansar. Y en el día 23 de ese mes, le ofreció los votos de ordenación. En ese día el cielo era muy claro, no había ninguna nube en el cielo y había un arco iris en el cielo y una lluvia de flores cayó. Y después de esto él fue a ver a Mikio Dorje, discutieron los puntos difíciles del Sutra y del Tantra y probablemente también en ese momento lo introdujo a la visión Shinto. Le dio a Mikio Dorje el empoderamiento de Amitayus y la iniciación de Vaisravana. Estos es los recuentos que la historia, que están en la historia. Y cuando Mikio Dorje escribió una historia de liberación de San Guiñempa, escribió, en ese tiempo recibí la bendición de servir al gran Khenpo de Dzogchen Dungang, un individuo que ha emanado de los grandes siddhas de la tradición del omnisciente de Jonan, que seguro que irá de esta vida a la presencia del rey del Dharma en Sham, precioso Guru, Buda, Chodrup Sengye y el gran ser nacido como Ye Karma Che, quien trasciende a los humanos, a los maestros del yoga, del Dios victorioso de todas las direcciones, cuya mente ha madurado bien por la disciplina y el samadhi. Y en su autobiografía escribe, yo recibí la ordenación completa de la Sangha, incluido el académico y meditador Chodrup Sengye y el gran yogi Mahamudra Karma Lempa. Así que él recibió la ordenación de un gran maestro y no, aunque él pudiera hablar de esto, no podría ser capaz de describirlo. Y él también
Mantuvo todo el cabello de Chögyötsengue que se había cortado, lo mantuvo y apareció como una de sus reliquias. En el día en el que le dio la ordenación completa a Mikyo Dorje, había un paso en las montañas muy alto y en el valle de Kongpo, cuando estaba escalando o subiendo, decidió poner su mente a descansar y fue allí. Esta es la razón por la que se llamaba el Kempo de Jonan. Porque nunca le decían Jodenpa, significando que solamente comía una sola comida al día, porque después de esto no comía más que, no hacía más que una comida al día. Cuando le dio a Mikyo Dorje el empoderamiento de Amitayo, se aseguró también que hiciera muchas satsas, porque puesto que tuvo un sueño. Y dijo que por esta razón Mikyo Dorje tendría una larga vida y vastas actividades. Sí, hacía esto. Y Chögyötsengue le dijo al estudiante de Sangye Paljev, al estudiante de Mikyo Dorje, le dijo, el día que conocí a Mikyo Dorje, sentí gran fe. La manera en la que él actuó y habló, sus acciones de cuerpo, palabra y mente, no había signos de apego o de aversiones. Así es como apareció ante mí. Y hablando de los puntos principales del Dharma, lo discutimos y hablamos acerca de esto. Cuando hablamos acerca del Dharma, él siempre iba a la esencia, al punto principal del Dharma. Sí, incluso siendo muy joven, es alguien con realmente un profundo entendimiento. Y la discusión se volvió más y más profunda y su discusión se volvió cada vez más profunda y brillante, así que su inteligencia está creciendo. Y eso es algo que la gente ordinaria no podemos entender, ni siquiera podemos concebir. Así que por esta razón, mi Karmapa realmente es un individuo tan puro como se describe en las historias a los Karmapas. De esta manera él alabó a Mikyo Dorje. Dijo, cuando muera iré a Shambhala y conoceré al Karmapa, ahí veré al Karmapa Chogyam, a Gyatso y demás. Y ahora me gustaría hablar acerca del cuarto maestro de Mikyo Dorje, Chogyam Nampar Gyalue Hla, también conocido como Karma Ching-Lengpa. Él nació en Dakpo. Hay muchos lugares. Y él nació hay muchos señores de estas regiones, pero él nació en la familia del señor de Kurapa, llamado Trungchen Sonamtashi, su nombre era Sonamtashi, y el nombre de su madre era Rinchen Dronma, en el año de 1456.
y él era sobrino de Tashi Namgyal, que era un em, estudioso Sakya. Y cuando él era joven, estudió en estudió medicina, y hay dos principales linajes de estudio del estudio de la medicina en Tibet, o dos principales sedes, y uno de estos es Surkar, como la fuente real de los estudios de Surkar de medicina. Él estudió allí y también estudió las instrucciones Nyingma del Chut. Y a la edad de 17 años continuó tomando votos con Lundrung Sangpo de novicio, y después a la edad de 37 tomó la completa ordenación con el Shamar Chenga Chodrak. Lo tomó un día y al día siguiente tuvo que ser el acharya o el maestro para tomar los votos, puesto que mucha gente estaba llegando a tomar los votos. Y a la edad de 20 años tomó los votos Bodhisattva con Sangye Pel. Sangye Pel fue el primero que obtuvo el título de Ravchampa. Tenía muchos estudiantes como Gorampa, Gelsawa, Jampa Sonam y otros, y Karma Chinlengpa es uno de ellos. Así que en Tibet, él fue el primer Ravjampa en Tibet con este título. Ahora, estos días hablamos de Geshe Larampa, y Ram viene de Ramchampa. Así que antes la gente decía Kashyapa, Kashipa, alguien que ha pasado el debate de los 4 principales textos. Gyaltsab Dhamma Rinchen Gyaltsab Dhamma Rinchen fue el primero en tener el título con 10 textos. En cualquier caso, él tomó los votos de Bodhisattva de Sangye Pel, y también había alguien llamado el segundo Milarepa, y de Shupar, de él recibió el Mahamudra de 5 partes. Y en el monasterio de Nyanjumdron, en Serchibum, él enseñó el Prajnaparamita. Y en Sangpoche él estudió el Prajnaparamita con Lopon Sangye Gompo y recibió de Gonkar Dorje Tengpa, recibió el texto de Vajrakilaya y otros textos. Y también estudió, también con Sangye Pel, estudió el sistema de estudio de Nagarjuna de Guya Samaya y otras enseñanzas, y la realización del ornamento, el ornamento de la clara realización, el comentario de validez, el Vinaya, Vidharma, textos del camino medio, entrando al camino medio y demás. Estudió también los 5 tratados de Maitreya,
el Sutra de Amitabha y otros sutras, los 20 versos y los 30 versos, los 400 versos y otros textos con Panchen Punjang Sumpa. Así que recibió muchas enseñanzas y empoderamientos y transmisiones de grandes maestros y meditadores. Y después pensó que debería de ir a debatir, pero algo pasó con su hermano y entonces no pudo ir a debatir. Y después de Shamar Chenga Chodrak recibió las instrucciones de los 6 yogas de Kacho Wangpo. Y después él conoció al séptimo Karmapa Chodrak Gyatso en el séptimo día del quinto mes lunar del año de la oveja. Y pensó que no había, no pensó en él más que como en el Buda. Así que él pensó, tenemos una muy fuerte conexión de aspiraciones de muchas vidas previas. Así que estaba seguro de que Chodrak Gyatso había sido su guru por muchas vidas anteriores y le pidió instrucciones del prana indivisible, los 6 yogas. Y Chodrak Gyatso le dijo que debería de aceptar que él fuera un sostenedor del linaje. Le hizo esta promesa y recibió enseñanzas por 5 meses, enseñanzas e instrucciones en experiencia de los 6 yogas de Naropa. E hizo retiro en el campamento. Entonces había algunos meses en los que él iba a ver al Karmapa a recibir enseñanzas y otros en los que se iba de retiro a practicar y a desarrollar y desarrolló todos los increíbles signos que se explican en los textos. Después recibió enseñanzas del Mahamudra del yoga coemergente, los 4 dharmas de Gampopa, el ornamento de liberación y demás. Y también en todos los temas de Vajravaraji, Gyalwa Gyatso, también recibió instrucciones detalladas acerca de el autocomentario, de los principios internos y profundos, 5 veces. Y 2 textos cortos de Rangyun Yeshe, perdón, de Rangyun Dorje, y empoderamientos de los 5 mandalas de conocimiento del linaje de Ngok. Y siguió de esta manera a Chodrak Gyatso como su guru raíz. Había un estudiante llamado Kyabje Jampal Gyatso, de quien recibió instrucciones de Chud. Y de Situ Tashipalje recibió la tradición de Villasamaya, la tradición de Chakrasambhara. Recibió muchas instrucciones de muchos distintos maestros, no necesito enlistarlas todas ahora. En Tibet Central, había una gran estatua en un monasterio Sakya que era muy alto. Y en ese tiempo, en la región de Mun, había una fábrica de papel que hacía distintos tipos de papel. Se llamaba el papel de Chogyal y se consideraba el mejor
papel para imprimir textos y él fue desarrollado por él. Y luego fundó una Shedra de la tradición Sakya y lo invitó entonces Chogyal Chapa ofreció el séptimo Karmapa en el monasterio de Chocorlumpo, una sangha de 500 monjes, y el Karmapa puso a Karma Trilapa como abad de ese monasterio. Así que cuando lo hizo el abad de este monasterio, construyó una estupa de reliquias para Paljor Dundrup allí, que era tan alta como era un piso de alto. Y dividió los monjes de Chocorlumpo en 4 grupos y los comenzó a instruir. En particular, enseñó las enseñanzas del linaje de Kamtsang y fue ahí cuando Chogyal Chapa y Karma Jinlenpa juntos fue cuando, gracias a esto, florecieron estas enseñanzas, este linaje de enseñanzas. Y entonces Chocorlumpo se volvió después bajo el cuidado de Tashi Namgyal. Así que Karma Trinlempa, él mismo pasó tiempo en retiro en la montaña y después fue a Lhasa. En Lhasa había un monasterio Kagyu llamado Karma Kansang, un monasterio de Karma Kansang Kagyu, y había un parasol allí. El abad de ese monasterio tenía un parasol. En el monasterio de Ramoche lo recibieron con un parasol. Y entonces en este otro monasterio empezó las instrucciones de Prajnaparamita. Y en el área circundante a la estatua de Jowo ocurrieron algunas complicaciones. En esa área estaba el monasterio de Sera, de Drepung. Creyeron que el Karmapa iba a ser un gran monasterio allí, entendieron mal y creyeron que él iba quería el poder de esa área. Así que hubo un conflicto allí, pero no voy a hablar mucho de esto en este momento. Construyó este lugar llamado y juntó a una gran sangha de monjes en este lugar. Y fue el principal abad de este monasterio.
Y el plan es que este sería un monasterio donde practicarían el Vinaya. La razón de esto es que el séptimo Karmapa tuvo una visión pura cerca de la estatua de Jobo. En ese tiempo había mucha gente laica viviendo allí y dijo, quizá no es muy bueno, no son muy buenas las circunstancias para fundarlo aquí. Si hubieran monjes que estuvieran practicando el Vinaya de manera pura en este lugar, sería de mucho beneficio. Hizo esta predicción. Y el señor de Lhasa le ofreció el lugar, así que finalmente construyó el monasterio, pero no poco después de que lo fundó, él murió y después no cuidaron bien de él, puesto que en el pasado había conflictos allí. Dijeron, no, esto genera conflicto, entonces no cuidaron mucho de él. Y después el edificio cayó en ruinas y empezó a crecer el pasto y demás, entonces... Después de que el séptimo Karmapa falleció, se hicieron grandes ofrendas para que el Tulku apareciera, la reencarnación apareciera rápidamente. Así que hicieron las ofrendas y les dijeron, puedes hacer las ofrendas sin azúcar, pero no la puedes hacer sin sal. En los viejos tiempos la sal se consideraba muy importante. Y la sal y el oro eran probablemente considerados de la misma importancia y por esta razón le dio 2000 porciones de sal. Y en este monasterio construyó una gran estatua del Buda. Había 300 monjes de la Sangha en ese momento. Y en 1504 probablemente necesitaban una nueva Shedra, así que fundaron Palmalik Shilling. Que Chögyam Lama Phuntsok fundó una... He escuchado gente que me dice que tomó de este Karma Shilling el nombre, así que él lo construyó allí y era principalmente una Shedra. Y también construyó un lugar llamado Chanchuling. Y comenzó allí una Shedra, un colegio monástico, y enseñó principalmente los tantras. Lekshiling era principalmente los sutras y Chanchuling era principalmente una Shedra de tantra. Así que Lekshiling se construyeron muchas estatuas de cuerpo, palabra y mente. No necesito explicar esto en este momento, pero en resumen, fundó muchos monasterios y los principales fueron las Shedras, donde se practicaba el Vinaya. Y en 1527 conoció a Mikyo Dorje y le enseñó mucho Dharma acerca del Sutra y el Tantra. Y no solo esto, con Chögyam Sengye, ellos dos le dieron los votos de la ordenación completa. Y se volvió un lama muy importante de Mikyo Dorje, y Mikyo Dorje también escribió como más de 10 alabanzas y plegarias acerca de él, diciendo que él había obtenido realizaciones del Dharma Supremo.
Ahora sus trabajos son más de 10 volúmenes y entre ellos eh, creo que en este tiempo aún se puede leerlos. Hubo muchos estudiantes entre el linaje Kagyu y el linaje Sakya, y la razón de esto es porque al principio era Sakyapa, y pese a que sostuvo el linaje Sakya, como les mencioné, fue el principal estudiante de Sangyapel y después de Chudragyatso, así que también se volvió sostenedor del linaje Kagyu, así que de ambos linajes tuvo instrucciones y también estudiantes de ambas tradiciones. Así que, creo que es mejor que hable acerca de cómo Mikio Dorje lo siguió como gurú, y voy a hablar de esto mañana. La razón es que de hablarlo mañana y no hoy es que mi mente no está funcionando muy bien hoy. No sé si estoy cansado hoy, pero no está trabajando bien. Así que lo dejaré aquí y hablaré acerca de cómo él siguió a Karma Chinlempa y cómo Mikio Dorji estudió las distintas áreas de conocimiento. Esto no está muy claro en muchas historias de vida y liberación, pero he encontrado un texto que es muy claro en su descripción, así que hablaré de esto mañana. Pero mi preocupación principal es que han pasado 7 días de enseñanzas, pero solo hemos estudiado 2 o 3 versos. Así que quizás están pensando, ¿cuándo voy a terminar el texto entero? Quizá llegue a la mitad. Pues estoy un poco preocupado de esto, pero estoy pretendiendo que no estoy preocupado. Así que, pero me quiero tomar mi tiempo, porque de otra manera, si me preocupo demasiado, creo que creará muchos obstáculos para enseñar. Así que, tanto como pueda, trataré de enseñar la alabanza y las acciones virtuosas, tanto como pueda, pero no quiero solamente leerlo, cual si estuviera solamente recitando un texto. Quiero hablar de lo más importante, así que incluso si no termino el texto completo, em, eh, si no, no hay un punto. Tendré que continuar el siguiente año. Pero mi plan es enseñarlos completos este año. Así que pienso que sería importante explicarles a todos ustedes esto. Pensé en explicarles esto en este momento. Quizá no es muy importante, pero es una nota. El otro día hablé un poco acerca de hablé acerca de Changsi. Mucha gente me ha preguntado, ¿qué es este Changsi? ¿Dónde está esto? Me preguntan, ¿dónde está Changsi? Probablemente piensan que tienen que buscar a este Changsi y crearle problemas. Tenemos que hacer un problema al respecto, así que es mejor que no vayan. Si no, tendrían que ir a donde se ha ido el Changse. El Changse ya falleció, así que quizá no sea bueno que vayan, mejor quédense donde están. Sí, cuando hablé acerca de esto, era un tema de lado. No creí que tendría que hablar de esto como algo principal, pero pues simplemente lo dije. Pensando acerca de los problemas y dificultades que pasó Mikio Dorje, solo decidí añadir un poco de mi propia historia.
Santiago está hablando de su asistente del que habló el día anterior. Así que no tengo ningún pensamiento de, él me hizo algo y tengo un rencor o tengo que vengarme. No pienso de esta manera. Solo recordé cuando, si intencionalmente pienso en ello, me acuerdo, pero de otra manera no lo tengo en mi mente todo el tiempo. Así que esto es todo. Muchas gracias y recitaremos las plegarias de dedicatorias.